Sin duda, el paciente politraumatizado es uno de los tipos de pacientes que más estrés pone en un equipo de reanimación. Pero la complejidad de estos pacientes se puede ver solucionada muchas veces de manera fácil siguiendo el ABCD del trauma. Y más aún, si el paciente está estable, el paso a seguir es fácil, ya que no hay mucho más que hacer que llegar a tomar un escáner y saber si el paciente tiene algún sangrado o alguna lesión importante que necesite algún tipo de manejo específico. El problema viene cuando el paciente está inestable y nosotros tenemos la duda si es que la estabilidad del paciente se da de algún sangrado que no estamos viendo o alguna otra causa. Hay veces en que esto es muy fácil y con solo ver al paciente no sabe lo que está ocurriendo y lo que tiene que hacer. Hay otras veces en que uno, al saber el mecanismo del trauma, ve el paso a seguir. Pero hay otras veces donde uno no tiene mucho elemento en que fijarse si es que el paciente tiene alguna causa traumática de hipotensión que tiene en este minuto. O peor aún, algunas lesiones que por el sitio de ubicación que tiene, uno puede saber si es que está causando o si es que va. De estas tres, en verdad, de manera clínica, no es muy fácil de poder saber. Otra que sí es fácil es si hay sangre en el suelo, sangre producto del fémur. Y otra que es bastante difícil de ver y es un dolor de cabeza para todos nosotros si es que la causa es la pelvis o no. Pero ¿qué pasa cuando llevar al paciente al TAC no es una opción por su bienestar hemodinámico? Y estamos en contra del tiempo. Lo que nos queda ahí es solamente la evaluación clínica. Pero podemos ver, como muestra esta tabla de estos estudios, que en verdad muchos de los hallazgos clásicos que tenemos del examen físico no tienen un LR muy fidedigno para poder decir si el paciente tiene alguna lesión intraabdominal por su trauma contuso. De esta manera, lo que tradicionalmente se enseñaba era la punción peritoneal diagnóstica. Pero esto ha ido cambiando en la última edición de la TLS, donde ya por entrar al ultrasonido hay dos estaciones que uno puede elegir: o hace la estación de lavado peritoneal diagnóstico o hace la estación de ultrasonido en trauma. Sin duda, el ultrasonido ha venido a revolucionar todas las áreas de la medicina. Y de hecho hay algunos grupos que están usando una evaluación primaria que es netamente usando ultrasonido, y de hecho pueden llevar hasta una evaluación secundaria con ultrasonido también. De manera tal que podemos decir que en la actualidad estamos ante una revolución en la medicina donde más que ir a escuchar todo el fonendo, estamos empezando a ver todas las cosas. De esta manera, en los años 70, los japoneses fueron los primeros en empezar a usar ultrasonido en la evaluación de los pacientes con trauma. Luego de esto, en los años 80 empezaron los norteamericanos y fue aumentando los grupos que empezaron a usar esto, llegando ya al año 96 al acrónimo de FAST, para un estudio que se llamaba Focus Abdominal Sonography for Trauma, donde buscaban de manera focalizada en el abdomen con ultrasonido signos de trauma. Ya de esto, en el año 97, por una definición de concepto, pasó a llamarse FAST como Focus Assessment with Sonography for Trauma, donde ya no solamente se limitaban a ver el abdomen, sino que también veían el pericardio buscando taponamiento cardíaco. Y ya esto ha ido aumentando cada vez más y se ha usado para más cosas el FAST, terminando ya con el último acrónimo, que es el EFAST, que ya no solamente vamos a ver abdomen y pericardio, sino que ya es un examen extendido donde vamos a ver líquido en el espacio pleural y también neumotórax. Por eso es el E de extendido. Así que en esta presentación, que está dividida en varias partes, vamos a hablar sobre el ultrasonido en trauma. Específicamente ahora vamos a hablar de algunos aspectos bien generales, como qué es lo que hago, cómo lo realizo, viendo especial énfasis en la anatomía y en la secuencia que hay que seguir para realizar el examen según los distintos tipos de lesiones que vayamos a ver. Entonces vamos con algunos principios generales. Primero, con respecto a los números, tenemos que tener en cuenta que la sensibilidad va a variar enormemente según la literatura que veamos, ya que los estudios son solamente pacientes estables. Generalmente, mientras más CHOP tenga el paciente, más sencillo va a ser el examen, ¿ya? Por otro lado, la especificidad es generalmente similar y va alrededor del 99%. Y ahora, nosotros podemos hacer este examen sí o no, y cuáles son sus ventajas.
Primero que todo, podemos decir que para realizar el examen no demora más de 3 a 4 minutos, lo cual lo hace un examen que es extremadamente rápido, es al lado del paciente, de manera tal que hacer el examen no interrumpe las maniobras de resucitación de este, ¿ya? Y tampoco va a requerir mucho tiempo poder tomar la decisión si es que hay que ir al paciente a pabellón o no. Con respecto a la tasa de errores, podemos decir que es de un 24% cuando llevamos recién 10 exámenes, pero este porcentaje de error va bajando significativamente cuando ya alcanzamos en la curva de experiencia unos 40 a 50 exámenes. Y ya puede llegar prácticamente a cero cuando llegamos a los 71 exámenes en adelante. ¿Qué es lo que se dice con respecto a cuál es la curva de aprendizaje ideal para poder tener una confianza en este examen? Más que nada llegar a realizar entre 25 y 50 exámenes. Entonces son 5 los lugares que pueden producir la inestabilidad hemodinámica del paciente del trauma. Dentro de estas tenemos 2 que son fáciles de poder evaluar, como el suelo y el fémur. Pero hay otras 4 que son más difíciles. Dentro de estas tenemos la maldita pelvis, que cuesta verlo tanto de manera clínica como por ultrasonido, pero sí tenemos las otras 3 que son fáciles de ver con ultrasonido, como por ejemplo el pericardio, donde vamos a ir a buscar líquido libre, lo cual sería un tratamiento cardíaco. Ir a buscar líquido libre en la hematorax. Y buscar también, como hablamos de FAST, y entonces vamos a ir a buscar, como les decía, líquido libre, que lo vamos a ver con una imagen anecoica puntiaguda. Tenemos aquí imágenes de líquido libre, donde están los bordes puntiagudos, y una imagen anecoica. Y vamos a ver también aire en la pleura, que se ve como una ausencia de deslizamiento pleural, pero esto en verdad lo vamos a ver en profundidad en unos videos más adelante. Entonces, si encontramos un examen positivo, ya sea líquido en el que usted llevar al paciente a pabellón o ir a descomprimir ese neumotórax. Entonces, con el FAST podemos tener distintos algoritmos y dividir estos en pacientes estables hemodinámicamente e inestables hemodinámicamente. Con respecto al paciente con hemodinamia estable, vamos a realizar un FAST, y si el FAST sale positivo, porque el paciente está estable, cuál es lo que está sangrando y cuál es la mejor opción terapéutica para esto. Si el FAST es negativo, vamos a seguir observando al paciente y realizar exámenes de ultrasonido repetidos o tomar un escáner. En verdad aquí no hay mucha diferencia entre realizar un FAST o no, salvo en algunos lugares donde haya bastante experiencia en ultrasonido, poder seguir el paciente por lo menos unas 24 horas solamente con evaluación con ultrasonido y así ahorrar la radiación. Pero donde sí tiene todo un rol es en el paciente inestable, donde si el FAST sale positivo, va a que considerar otros sitios de pérdida de sangre, como ya hemos hablado antes, que ahí ya nos quedaría más que nada la pelvis, o alguna causa no hemorrágica de shock, lo cual es difícil en un paciente politraumatizado. De manera tal que ahí ¿qué cosas no constituyen un FAST? Una de las principales es realizar el examen de ultrasonido en un lugar que no sea la sala de reanimación del paciente. El FAST está concebido como una herramienta durante la reanimación y tiene que ser al lado del paciente. Además, otra cosa importante es que el FAST no puede interrumpir la maniobra de reanimación. Si que está sangrando o no. Otra cosa que es bastante importante recordar y que lamentablemente se sigue haciendo siempre es que el FAST es solamente buscar líquido libre en algún lugar o aire en la pleura, de manera tal que no es bajo ningún punto de vista ir a ver cómo está la vesícula, cómo están los riñones o cuál es el órgano que está sangrando. El FAST no sirve para esas cosas. ¿Cuándo está indicado? Sí o sí en pacientes que están inestables con un trauma contuso tóraco-abdominal. Tiene que ser así, ya que si el paciente está en, como por ejemplo un neumotórax,
en este caso como está estudiado de tensión, tenemos que hacerlo al lado de la cama del paciente y el paciente bajo ningún punto de vista tendría que ir a escáner. Así que esta es la gran indicación del FAST, el trauma contuso tóraco-abdominal con el paciente inestable. Recordemos que si el paciente está estable en cualquier tipo de trauma, puede ir perfectamente al escáner primero y obviar el ultrasonido. Y otra indicación que ha ido aumentando además con el tiempo es el trauma penetrante tóraco-abdominal. Y tiene especial mención el trauma torácico penetrante, ya que nos va a determinar de manera rápida si es que el paciente tiene una lesión cardíaca o no. Y de esta manera va a cambiar totalmente el algoritmo de trabajo del paciente y en vez de llevarlo a un escáner o realizar algún otro tipo de examen con una radiografía, va a subir directamente al pabellón antes que el paciente se pare en el bus. ¿Cuáles son las limitaciones de esto? Primero, no podemos evaluar hemorragias retroperitoneales o lesiones de la pelvis. Tampoco vamos a saber cuál es el órgano que está lesionado. Tampoco sirve para determinar si es que hay alguna lesión de alguna víscera hueca. Tampoco sirve para determinar si es que hay alguna lesión diafragmática. Y para finalizar, lo que vamos a ir a buscar acá es líquido libre. Y eso no nos dice si es que es orina, ascitis o sangre. Pero en el caso de pacientes politraumatizados, uno debería sospechar que esto, como primera causa, es sangre y no ascitis. Sangrados retroperitoneales es que nos dice solamente que hay líquido libre y no nos dice qué tipo de líquido libre es. ¿Cómo realizamos esto entonces? Evaluando distintas ventanas. Es muy importante recordar que apenas una de estas ventanas es positiva, tomamos la acción de llevar al paciente a pabellón si es que es alguna hemorragia. Y si están yendo a buscar un neumotórax, pues un poco pleural. ¿Ya? Nada que completar todo el examen una vez que se toma una decisión, ya que solamente para eso. Nuevamente, no estamos determinando dónde es el sangrado, sino que solamente la presencia de esto, ¿no? Y con eso el tratamiento definitivo. Entonces, habiendo visto esto, tenemos 6 ventanas. Como podemos ver acá, torácicas y abdominales. Libre, o sea, sangre en el abdomen y en el espacio pleural del lado derecho. Espleno renal, tratamos de hacer lo mismo pero al lado izquierdo. Y suprapúbica, tratamos de buscar también líquido libre, pero en 2 cortes, en un corte transverso y longitudinal. Tenemos una ventana cardíaca que es para ir a evaluar si es que hay derrame, si es que hay un hemopericardio o no. Tiene la ventana subsifoide. Y finalmente 2 ventanas pleurales para ir a buscar neumotórax, que es en el hemitórax derecho e izquierdo. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista anatómico, el líquido libre va a viajar siempre a las zonas más profundas de la cavidad abdominopélvica. Si hablamos solamente del abdomen, la zona más profunda es el hipocondrio del lado derecho. Por eso, la secuencia finalmente parte por esta ventana. Y dentro de esta, el espacio más profundo es el espacio Morrison, entre hígado y riñón. Pero, si hablamos del abdomen y pelvis en su totalidad, la zona más profunda es la pelvis. Pero, tengo que tener en cuenta que el promontorio va a separar estas 2 cavidades de manera tal que si el paciente, por ejemplo, está acostado mucho rato y tiene algún sangrado del abdomen, este va a estar inicialmente en el abdomen y si la cantidad de sangre es demasiada, va a llegar hasta el promontorio y va a rebalsar cayendo la pelvis teniendo ventanas positivas tanto en abdomen como en pelvis. Por otro lado, si el paciente tiene alguna causa de sangrado pélvica y lleva acostado mucho rato, esta va a estar visible solamente en la pelvis. Si la cantidad de sangre es mucha, va a ir subiendo el promontorio y lo vamos a poder ver en la otra zona más profunda que es el espacio de Morrison. Por otro lado, si el paciente tiene un pequeño sangrado de causa abdominal y llega caminando al reanimador, por efecto de la gravedad, la sangre se va a encontrar abajo.
¿Verdad? Que como les decía antes, el FAST nos sirve para determinar cuál es el órgano que está sangrando. Ahora, ¿por qué finalmente el espacio Morrison es uno de los más sensibles? Primero porque está más posterior y está separado de la pelvis por la lordosis de la columna lumbar y el promontorio, de manera tal, como explicaba antes, los sangrados de un lado a otro no pasan a no ser que el paciente se levante y camine o use una cantidad de sangre bastante importante. Y por otro lado, las causas de sangrado del lado izquierdo siempre van a viajar al lado derecho inicialmente. ¿Por qué? Porque está el ligamento frenopólico que produce un chant del cuadrante superior izquierdo al cuadrante superior derecho, haciendo todo un viaje por las correderas parapólicas hasta llegar a la zona más posterior nuevamente, que es el espacio de Morrison. Y esto está demostrado, como en este estudio de FAN del año 2002, donde se vio que un 66% de los FAST positivos se encontraban en el espacio de Morrison, siguiendo por un 55% que se encontraba positivo, tanto en el hipocondrio del lado derecho como en el izquierdo, siguiendo por un 48% en las correderas parapólicas, y para terminar por un 36% en la pelvis. Es extraño porque uno debería pensar por anatomía que la zona más sensible de todas es la ventana suprapúbica, pero esta teoría ya ha sido refutada con estos estudios y hay varios de este tipo, más que nada porque esta ventana es difícil de obtener porque generalmente va a tener las mejores condiciones de tener una vejiga llena y eso no siempre es posible en los pacientes politraumatizados. Por otro lado, la fractura de pelvis también puede ser mucho más difícil por realizar este examen. De manera tal que, aunque la pelvis sea la zona más profunda del abdomen y la pelvis, el espacio Morrison es el más sensible de todos por estos motivos anatómicos que les conté, más los estudios y el problema de la técnica de la ventana suprapúbica. Entonces, recapitulando, para realizar el EFAST vamos a ir a buscar líquido libre en las tres ventanas abdominales pleurales, como el hipocondrio derecho con su espacio pleural, hipocondrio izquierdo con su espacio pleural, suprapúbico. Después vamos a pasar a revisar el corazón, específicamente el pericardio, la ventana subsifoidea, y finalmente ir a buscar aire libre de manera de neumotórax en el hemitórax del lado derecho y el izquierdo. Pero la secuencia que vamos a realizar va a depender de cada paciente y del tipo de trauma que tenga. Por ejemplo, en este paciente que tiene un trauma contuso abdominal, vamos a partir nuestro examen por la zona más sensible, el hipocondrio del lado derecho. Seguiremos después el hipocondrio izquierdo y terminaremos con la ventana suprapúbica. Una vez evaluado el abdomen, vamos a seguir evaluando el pericardio y finalmente, si por el tipo de lesión y todo sospechamos, un estudio de las ventanas torácicas para ir a ver si es que hay aire libre en la pleura. Nuestra secuencia va a cambiar, por ejemplo, con este paciente que tiene una lesión penetrante en la región axilar. Si el paciente llega en shock, las principales causas que tenemos que ir a descartar rápidamente es que tenga un taponamiento cardíaco, un hemotórax o un neumotórax de tensión, de manera tal que vamos a partir nuestra secuencia del FAST viendo la... Bueno, izquierdo no tanto para ir a buscar líquido libre abdominal, sino para ir a ver que no haya un neumotórax, o sea, perdón, yendo a ver que no haya ya la región más alta de la ventana del hipocondrio izquierdo y finalmente terminando despertando un neumotórax por las ventanas torácicas. Y después seguimos con el resto del examen. En este otro ejemplo, con este paciente con herida en el flanco derecho, vamos a partir despertando seguido pues de manera tal que de esta forma vamos a variar nuestra secuencia según las causas del grado que tengamos. Como claro, una de las más importantes y a sospechar siempre es el taponamiento cardíaco, la mayoría de las veces con lesiones altas. No tengamos tantas sospechas de que el corazón vaya a ser la causa del shock. Entonces, para resumir, podemos decir que
Antes que nada, nosotros somos médicos y aunque estemos revisando un examen, no podemos dejar de lado las cosas más importantes, que son la reanimación del paciente y en otro contexto clínico, no estamos hablando de específicamente de pacientes traumatizados, manejar el dolor. También tenemos que tener en cuenta las limitaciones del examen, como dije antes. Esto nos permite buscar líquido libre. Tenemos que tener en cuenta que no dice qué tipo de líquido libre es. Puede ser perfectamente ascitis, pero en el contexto de un paciente politraumatizado deberíamos pensar primero que nada que es sangre. También tampoco podremos determinar cuál es el órgano que está lesionado. Tampoco nos sirve para poder determinar si hay lesión de víscera hueca o no. Tampoco sirve para ver si hay alguna lesión diafragmática. Tenemos que tener en cuenta también que abdominal penetrante que esté estable, el paso a seguir es llevar el paciente a pabellón. Ahí no sacamos nada con perder tiempo haciendo el examen de imagen o realizando un FAST. La secuencia va a depender principalmente si es que estamos sospechando alguna lesión cardíaca o no. Siempre tenemos que tener en cuenta que una vez que una ventana sale positiva, tenemos que tomar una acción. Y esto puede ser llevar al paciente a pabellón o poner un tubo pleural en el caso de un neumotórax o un hemotórax importante, o ir a repetir el examen o realizar una punción peritoneal diagnóstica. Y finalmente, en los pacientes estables, no tiene indicación de realizar un FAST, pero sí tomar un TAP para poder ver si es que hay alguna lesión y si no, descartarla ya de manera exacta.